Qué gusto saludarlos en otro episodio de Ser Más para Hacer Más. Hoy nos acompaña un gran amigo, Boris Izaguirre. Boris es un periodista y escritor venezolano. Y además ha desarrollado una maravillosa carrera profesional en España y en Latinoamérica. Su novela Villa Diamante fue finalista del Premio Planeta en el 2007. Y Boris a la fecha ha publicado más de 11 libros. Su última novela, Tiempo de Tormentas, que yo leí, fue espectacular. Esta se publicó en el 2018 y lleva además más de 3 ediciones. Boris también ha colaborado en el periódico El País, de donde me ha compartido varios de los artículos que han sido una absoluta delicia leer. También para las revistas Vanity Fair, Harper's Bazaar España, Vogue y otras más. También ha participado en programas como Crónicas Marcianas en España y además es presentador de Telemundo aquí en Estados Unidos. No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. ¡Bienvenidos! Boris, pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Me llama la atención porque tú escribes que sabías que desde muy chiquito ibas a ser exitoso. Y además, bueno, pues te propusiste esto siempre a pesar de que creciste con dislexia. ¿De dónde crees que viene tu actitud tan positiva? Y además, ¿cuál es el origen de Boris de ser más y saber más? Bueno, oye, me encanta esta pregunta y me encanta que estemos juntos en esta conversación. Yo creo que lo primero de ser muy exitoso es que mis padres también eran muy exitosos. Entonces yo estaba rodeado de éxito, sus amigos eran todas personas muy reconocidas en el mundo cultural de Venezuela, de Caracas, y yo me daba cuenta de eso inmediatamente, ¿sabes? Yo tenía como una especie como de, no sé si radar, pero como de un ojo muy especial para detectar que ellos eran especiales y que todo lo que les rodeaba era muy atractivo y muy fascinante y estaba muy vinculado al éxito. Mi mamá era una bailarina con una carrera fantástica, mi papá pues era crítico de cine y apenas yo nací lo nombraron director de la Filmoteca Nacional. Entonces yo iba como creciendo en eso y entonces sí que me llamaba la atención yo también ser exitoso por algo. No sabía muy bien qué. En un principio pensaba que podía ser un poco como Cristina Onassis, que era famosa simplemente por ser famosa, o sea, por ser la hija de Onassis y ser millonaria. Pero a medida que iba viendo que la vida de Cristina Onassis no era tan feliz como parecía, pues ya me iba dando un poco más de miedo. Y es verdad que como la dislexia fue algo que mi mamá consiguió muy rápidamente detectar y que le dieran un diagnóstico ajustado a eso en Venezuela, en Caracas, en 1970, yo tenía 5 años cuando realmente mi mamá dijo que era muy extraño que yo no tuviera, que yo hablaba muy rápido, aprendí a hablar muy deprisa, pero por ejemplo no me movía bien, no me dirigía bien, no me sostenía bien sobre mi propio cuerpo y eso mi mamá detectó que era un problema de psicomotricidad, como se dijo en su principio. Pero a medida que fue creciendo la dislexia y para mí se me hizo más difícil, sobre todo leer, creo que eso sirvió, esa lucha denodada que mi mamá inmediatamente estableció para que se mejorara. Me dio a mí en cierta manera, no sé cómo explicarte, ¿no? Como unas herramientas para que en primer lugar mi relación con ellos fuera todavía más estrecha, pero que también mi deseo de ser alguien exitoso pues también estuviera como más presente, porque yo tenía que superar un obstáculo ya de principio, ¿entiendes? Tenía que superar el obstáculo, por ejemplo, de poder poner todas esas letras que no paraban de moverse y de saltar de un sitio a otro, poder ponerlas en orden para poder leer, que era mi gran obsesión, porque mis padres leían muchísimo. Y una de las primeras cosas que yo hacía con ellos al despertarme era meterme con ellos a ver cómo leían el periódico. Y yo quería hacer lo mismo, o sea, yo quería compartir con ellos la lectura, ¿comprendes? Era como una... Y llegó muy tarde, no fue hasta casi los 7, 8 años que yo no pude poner una palabra junto a la otra. Boris, pero yo creo que hay muchísima gente que tiene padres muy exitosos, sin embargo, no piensan de sí mismos como tú lo hacías. Tú pensabas
qué querías ser, no sabes cómo, pero sabías que querías ser alguien muy exitoso. Entonces yo realmente alabo a gente como tú que siempre, dentro de todo lo que la vida les da, la actitud fue como sí lo voy a lograr, como sí voy a llegar allá. Sí, totalmente. Y lo buscabas. Bueno, por ejemplo, fíjate que yo tengo esta amiga mía del colegio, ahora hemos recuperado un chat con los amigos del colegio, que era un colegio muy especial de jóvenes vinculados a hijos, a padres muy intelectuales y sobre todo muy progresistas. Eso pasó mucho en Latinoamérica, que de repente se hicieron estos colegios así que eran un poco como para familias socialistas, ¿no? Para familias muy de izquierda y que estaban todas muy metidas dentro de los procesos culturales de nuestros países en esos años. Y ese chat lo hemos recuperado ahora y todos ellos recuerdan que como yo tenía esos problemas tan graves para leer y para escribir, y era lo que más quería hacer, tenía muchísimos problemas de ortografía y tenía muchísimos problemas con los acentos. Todavía hoy yo realmente me cuesta mucho determinar automáticamente el acento. Y ellos siempre dicen que yo les decía, no va a pasar nada porque yo voy a ser tan importante que voy a tener a alguien que los va a poner por mí. ¿Entiendes? Y así sucedió. No, yo he aprendido a ponerlo, pero lo que sí sucedió es que apareció el corrector del ordenador, por lo menos. Pero sí, la determinación yo creo que es importante, pero a mí me parece que es más importante determinar en tu primer escenario, que es la familia, realmente lo que quieres hacer y lo que quieres seguir. Yo he admirado toda mi vida a mis padres muchísimo. Y al contrario que mis hermanos, que les costó más, escogí muy rápidamente estar totalmente involucrado con ellos, ¿sabes? Y yo creo que eso ha sido una decisión importantísima, porque ha sido inmediato en la relación. Es decir, mi mamá inmediatamente me enseñó todo su mundo y mi papá también. Y entonces yo pues supe convertirme en esponja. Yo creo que eso, no sé, yo creo que es la decisión más importante, yo pienso, que yo he tomado. Ser muy receptivo, ¿sabes? Yo soy increíblemente, de hecho soy muy receptivo, pero por eso, porque pensé que el universo que rodeaba a mis padres era realmente el mío también, y que yo había nacido en él, entonces pues mejor desarrollarme en él, ¿no? Ahora, si hubiera sido de otra forma, pues también claro que entiendo que es otro esfuerzo, pero bueno, yo ya tenía mi propio esfuerzo y también tenía un poco mi sexualidad, me ha acompañado yo creo que desde el minuto cero, es decir, desde el momento que me dieron la nalgada, que ahora yo creo que ya no la dan, ¿no? Pero cuando uno nacía antes te daban como una nalgada para que respirara. Yo creo que en ese momento mi mamá se dio cuenta perfectamente de todo lo que yo era y también hizo, pues como yo lo escribo en Tiempo de Tormenta, un esfuerzo enorme por defender esa individualidad, no pretender para nada cambiarla. Que eso a mí me parece extraordinario. Lo es. Lo que hace tu mamá, Belén, como la llamas, sí, en el libro, sí, por ti, Boris. Y eso también, obviamente, pues yo me imagino que es parte de lo que te hace querer seguir aprendiendo, querer seguir siendo parte de ese núcleo tan sí, importante para ti. Pero también luego estaba, sí, pero luego estaba un país y una sociedad y un tiempo que era radicalmente muy intolerante con la homosexualidad, ¿no? Y en Venezuela, que es un país tan increíblemente machista como la mayoría de nuestros países latinos, pues claro, era muy difícil realmente el ejercicio que estaban haciendo mis padres. En un primer momento yo creo que mi mamá tuvo que enfrentarse a mi papá, porque mi papá quizás no veía con la misma, no sé, distancia que mi mamá establecía, ¿no? Mi mamá veía que lo importante era no interrumpir, no hacerme menos libre. Ya era suficiente el problema de la dislexia como para también agregar otro obstáculo más, que era pues bueno, no entender que esa personalidad tenía que ser así porque ya era así, ¿sabes? Yo creo que eso parece un poco como que ha habido mucho mimo, mucho consentimiento, es probable que sí, pero que te quiero decir que yo creo que mi mamá fue muy valiente en eso, y es lo que me di cuenta cuando murió, que ella también en cierta manera estaba también un poco como luchando mientras luchaba por mí, ella también estaba luchando por sus propias opiniones, por su propia independencia y su propia individualidad como mujer y luego como madre, ¿no? Que también en eso mi mamá yo creo que fue una mujer muy inteligente, ella siempre mantuvo muy separadas a las dos, es decir,
una era Belén Lobo, que es por eso Claro. yo siempre la llamo Belén, porque yo realmente me parecía que Belén Lobo ocupaba más tiempo en su espacio, y otra era Mamá, ¿entiendes? Y Mamá era una mujer que de repente aparecía en momentos determinados, pero la mayoría del tiempo Belén era, yo creo que la que más tiempo estaba, y era una mujer muy fascinante y muy inteligente, muy distinta. Y que ella mantuviera ese equilibrio, pues a mí también me parecía pues fantástico de seguir y de observar. Y es lo que me ha hecho a mí la persona que soy hoy día, indiscutiblemente, un poco más, pues sobre todo en primer lugar, feliz, ¿no? Porque yo creo que cuando tú machacas y fastidias la diferencia en una persona, cuando machacas también su individualidad, le estás restando tanta libertad, ¿no? Y yo creo que es lo más importante en la vida, yo pienso que es la libertad. Así es. Para mí el poder es igual a la libertad. Exactamente, y muchas veces, por ejemplo, muchas mujeres establecen caminos muy difíciles para conseguir la libertad. A las mujeres, por ejemplo, yo pienso que la libertad es algo que les cuesta muchísimo, porque durante tradiciones y tradiciones, tu sentido de la libertad, por ejemplo, ha estado siempre señalado por un hombre o siempre por otra persona. Si no es tu papá, es tu esposo, y si no es tu esposo, a veces es tu hermano. Siempre es la figura masculina la que lamentablemente parece manejar el control de tu vida, y le ha costado muchísimo a las mujeres conseguir realmente el control de tu vida. No me vas a decir lo contrario. No te voy a decir lo contrario, porque es verdad, ¿no? Eso. Así es. Y yo creo que fue clave en tu vida el tener una madre que te aceptó tal cual siempre, y que sí, como dices tú, estuvo en esa lucha constante para defender tus derechos, defendiéndolos de ella, porque no podemos defenderlos de los demás sin saber que primero tengo que defender los míos. Claro, entonces fue algo, y sobre todo como madre y claro, como mujer, claro, mujer. Por eso yo creo que para mí ha sido muy difícil escribir Tiempo de Tormentas. La escribí en esta ciudad de Miami, donde estamos hablando, porque porque realmente fue un momento en mi vida muy especial, en el que de repente, superado los 50 años, yo de repente decidí como que volver a nacer y volver a plantearme muchas cosas. Y en ese momento pues mi mamá falleció. Pero con el tiempo pienso que es una novela importante, porque narra un poco todo esto, que también es muy de ese momento. Muchas de las mujeres que a la mitad de los años 60, en los años 70, empezaron el movimiento feminista, en realidad eran unas mujeres que estaban dejando claras para nosotros una infinidad de cosas que hoy hacen que la sociedad sea como es, ¿no? Y en esa lucha estaba esta de mi mamá, que era, pues bueno, defenderme a mí y defenderse a ella misma. Pero tenía sus reglas, ¿eh? A ver, platícanos de las reglas de Belén. Tenía reglas muy específicas, es decir, yo contaba con toda la libertad que ellos me querían otorgar. De hecho, bueno, ya sabes que yo cuando cumplí 6 años o 7 años, pese a que todavía no sabía leer del todo bien, ni me podía mover bien, tenía llave de casa. Porque mis padres entendieron que yo era increíblemente social y que yo tenía muchísimas amistades en el colegio, y que todo el mundo pues siempre me invitaba a quedarme en la casa y no sé qué. Entonces, para hacer un poco más suave todo el proceso de que llamar por teléfono, la mamá, la otra mamá y todo, mi mamá ya me decía: tú tienes aquí la llave y tú lo único que tienes que decir es dónde vas a estar y a qué hora vas a volver, y que lo cumplas. Esto era una de las primeras cosas. Y luego la otra es que no mintiera nunca. Eso fue muy importante, y en la adolescencia fue doblemente importante. O sea, que yo no mintiera, porque mi mamá me dijo: nosotros te hemos confiado y te hemos dicho siempre la verdad, y esperamos de ti siempre la verdad. Y eso ha sido algo, Boris, que te ha caracterizado. Sí. Hablar tu verdad en público, en donde estés, en público, en privado, tú eres tú, sí, y tú hablas tu verdad. Sí, porque Boris, no tenía nada que ocultar. Así es. Exacto. Así es. A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo hablar nuestra verdad. Todos los amigos, yo me acuerdo siempre que hasta el último día de vida de mi mamá, su propio funeral, la cantidad de gente, nuestros amigos, sus hermanos, todo el mundo sentía que en nuestra casa podían ser ellos mismos, y tenían un poco como esa enorme fascinación por mis padres, porque eran capaces de crear ese clima. Pero es por esto mismo, porque mi mamá siempre en eso. Y luego otra regla que tenía, que también era muy loca, en realidad un poco arbitraria, era que mi mamá le aterrorizaba que yo estableciera cualquier amistad con miembros de cualquier compañía de ballet. Porque cuando mi mamá se retiró como bailarina, se convirtió en una mujer muy importante en la gestión de la danza y de las compañías de ballet en Venezuela. Entonces tenía
como si quieres que te diga, como un rol de empresaria que tenía un respeto, ¿no? O sea, mi mamá era una señora pues como que a veces definía los presupuestos para las compañías. Entonces, claro, que de repente tuviera un hijo enloquecido, enamorándose de los bailarines de todas esas compañías, pues no era algo que le apeteciera, yo creo. Entonces me daba mucha risa porque mi mamá siempre se me quedaba mirando y me decía, tienes que entender que no, esta es una línea que no puedes traspasar. Y yo nunca la traspasé. Pues me parece increíble tu historia, Boris, cómo hablas de tu mamá. Yo creo que también eso te ha hecho el poder saber y respetar a la mujer. Y a mí me llama la atención porque hace rato también comentaste, estabas haciendo algunos comentarios sobre el machismo y has dicho, y te cito, que las mujeres sean machistas es mala educación machista. Yo creo que como mujeres hemos sido responsables de perpetuar el machismo, porque al final del día quienes educamos casi por excelencia somos las mujeres a los hijos. Pero no eres responsable, Angélica, para nada, eres víctima. ¿Tú cómo lo has vivido? Eres víctima del machismo. Es que yo creo que una de mis teorías a lo largo de los años, sinceramente, es que yo creo que nosotros deberíamos todos luchar por crear una fundación de mucho alcance que insista en que se cree una cátedra en todas las escuelas del mundo sobre y contra el machismo. ¿Entiendes? Porque la gente tiene que ser educada en que el machismo es una versión de la vida completamente aberrada, equivocada, y que no hace más que cercenar precisamente lo que a todos nos interesa, la libertad y la individualidad, ¿no? Y a las mujeres se les ha castigado de las mil y un maneras posibles a lo largo de millones de años, de miles de años, de siglos, por todas las religiones, por esa mala educación machista, y tú no puedes permitir que te conviertan en una enemiga de ti misma, ¿entiendes? Yo tengo la sensación que países como México, Venezuela, la propia España, enseñan a sus niñas a que tienen que asumir que el hombre tiene continuamente toda la razón y que el hecho de que de repente te hagan sentir a ti machista por ser mujer es algo que desde luego no es tolerable. Tiene que transformarse. Tú no tienes por qué ser machista, tú tienes que ser una mujer libre, independiente, consciente de ti misma, feliz contigo misma, feliz de que hayas conseguido superar todos los obstáculos que el machismo ha puesto en tu camino, ¿entiendes? Pero no puedes ser tú machista, no puedes ser tú enemiga de las otras mujeres. A mí eso me parece una de las cosas más espantosas y me encantaría cada vez más poder luchar más y más contra eso. Sí, Boris, pero a veces a mí me da tristeza ver que aunque no querramos la mujer, por lo general, no digo que siempre, es quien está perpetuando el machismo, porque educa con diferencias a los niños y a las niñas. Por ejemplo, el caso del Me Too. Yo encuentro que el Me Too es una revolución extraordinaria que estamos viviendo, y muchas veces escuchas de las propias mujeres decir, bueno, pero eso de que tengan que esperar tantos años para estar reconociendo que han sufrido, bueno, pues sí, es muy probable que muchas de las cosas que te sucedieron fueron tan dolorosamente íntimas que necesitas un largo tiempo para darte cuenta que realmente pasaron, ¿entiendes? Y en cualquier caso, no puedes estar en contra de un movimiento que por primera vez está consiguiendo poner un stop, un parado, un se acabó, a algo que durante mucho tiempo has ido asumiendo porque no tenías la capacidad de defenderte de eso, ¿entiendes? Yo me di cuenta de esto, por ejemplo, cuando mi hermana un día me confesó, me dijo, Boris, yo no he pasado un día de mi vida laboral que yo no haya ido al trabajo con miedo de que me pudiera pasar algo que fuera desagradable. Y claramente lo que a ti te parecía, a mucha gente, que no era desagradable, sí que era desagradable. Es desagradable que te traten como un objeto, es desagradable que te cosifiquen, es desagradable que te miren y como que si tú no estuvieras allí, ¿no? Como que si tu verdadero tú, que es mucho más sensible y mucho más especial que tus pectorales o tus curvas o tu trasero, ¿entiendes? O tu boca o el pelo no estuviera allí presente también, ¿no? Tenemos que seguir avanzando por el bien.
yo cuando digo que es el bien de la mujer, no es nada más de la mujer. La mujer tiene que ver con todo lo que la sociedad nos hace serlo. Claro. Entonces... Y hay otras cosas que son fantásticas de entender de las mujeres que yo con los años también he ido entendiendo y he entendido el porqué de mi fascinación. Es verdad que la persona que yo fui de niño, pues era un niño, pues eso, que llamaba mucho la atención, era muy amanerado y eso, pero las primeras que estuvieron allí para defenderme y para orientarme fueron siempre mujeres. Y eso yo lo tengo muy en cuenta. Pero también es cierto que con el tiempo me he dado cuenta que, por ejemplo, las mujeres son capaces de ver una gran cantidad de cosas, y yo creo que la mayoría de las cosas, el todo, lo ven de una manera más amplia que los varones. Por alguna razón, yo creo que es algo natural, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, en el sexo, las mujeres son capaces de ver más allá del propio sexo. Por ejemplo, siempre se dice que los varones realmente somos muy malos haciendo el amor porque verdaderamente no sabemos hacer el amor, lo que sabemos es ir pam, 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 como penetrar, como que la penetración es lo único. En cambio, las mujeres tienen capacidades primero para tener múltiples orgasmos, tienen capacidades para de repente abstraerse y pensar en otras cosas, seguir adelante, hacer varias cosas a la vez, ¿entiendes? Entonces yo creo que ese todo, esa capacidad del todo, que yo creo que es lo más fascinante de lo femenino, pues yo creo que como varones tendríamos que tener un poquito el deseo de querer explorarlo y de querer intentar entenderlo un poco más, y estoy seguro que cuando lo hagamos, pues empezaremos a tratar mucho mejor a las mujeres. Yo creo que es en esa aceptación, a partir del entendimiento, que podemos darnos cuenta que para llegar a esa equidad es con esas diferencias que nos hacen poder armar un todo. Exacto. ¿No? Claro, es que vosotros sois más capaces del todo, desde luego, que... Como mira, ¿sabes esa cosa tan antipática que hay cuando de repente dicen, claro, una mujer guapa con un hombre feo, pues es una puta? No, todo lo contrario, es una persona que sabe ver más allá. Es tan sencillo como eso, ¿entiendes? Y cuesta, ¿no? Cuesta tanto, porque también las primeras que harían ese tipo de comentarios, pues serían otra mujer de otra. A mí eso me parece, es que lo encuentro totalmente aborrecible. Yo creo que las mujeres tienen que, de verdad, despertar ante esto y defenderse todas a una. Ya lo hacen, pero un poco más. Sí, yo creo que es momento de unirnos y no de juzgarnos, porque ahí sí te doy toda la razón. Yo creo que a veces las mujeres somos nuestro peor enemigo. Eso lo encuentro. Sí. Pero no ¿sí? eres tú, es que no eres tú tu peor enemigo. Te han hecho tu peor enemigo. Sí, pero está en cada una de nosotras el generar ese cambio. Fatal. Y no seguir aceptando algo con lo que yo ya no estoy de acuerdo. Simplemente denominarlo mala educación machista. Directamente, y ya está. Entonces tú, ante la mala educación siempre reaccionas, ¿no? La mala educación es desagradable de por sí, es súper antiestética, y entonces, bueno, pues, oye, pues reacciona, es mala educación machista. No eres tú responsable de ese creer ni de esos actos, sino que te han hecho responsable, te han manipulado, y hay que quitarse, eliminar esa manipulación. Boris, hablando de todos estos temas que a mí me encantan y que siempre los tocamos cuando tenemos la oportunidad de poder vernos, sí, cada quien sí, con su punto de vista, en una de las últimas cenas que compartimos, es más, fue antes de la última porque fue después de la presentación de tu libro, exactamente, Tiempos de Tormentas, sí. Platicabas que este libro, de hecho, que fue también una extraordinaria entrevista que te hicieron, en donde te sentías expuesto, sí, vulnerable, te abriste totalmente sí, con este libro. A mí me gustaría saber cómo define Boris la vulnerabilidad y qué es para Boris el miedo. Oh, bueno, yo no tengo miedo, de verdad, nunca he tenido, porque me he dado cuenta de eso, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo me marché de mi país en el año 92 y que lo único que me daba un poco de reparo era darme cuenta que iba a cambiar completamente a mi casa, a mi familia, no iba a ser igual, ¿no? Una familia que hasta esa edad, hasta los 26 años, había revolucionado entre los otros tres, mi papá, mi mamá y yo. De repente, pues, la pieza fundamental se marchaba porque yo me tenía que marchar, era imposible seguir en Venezuela de cualquier manera. Y de repente me di cuenta que
tenía reparo, o sea, tenía dolor, pero no tenía miedo. O sea, no tenía miedo para nada de volverme inmigrante, no tenía miedo para nada de volver a empezar de cero. Todo lo contrario, estaba como fascinado de que iba a ir a un lugar donde yo ya no era Boris Izaguirre, el guionista de telenovelas que escribe en el periódico El Nacional, el hijo de Rodolfo Belén. Era directamente Boris Izaguirre o incluso Boris, ¿no? O sea, bueno, este venezolano que está acá, este sudaca, que en esa época se decía mucho eso en España. Yo creo que se ha dejado de utilizar, pero en esa época era una palabra que estaba como muy, muy presente, porque la cantidad de gente de Latinoamérica que a partir de ese año, de 1992, empezó a ir a España, fue muy grande. Y eso yo pienso que ha sido también parte de mi educación. O sea, a mí, como yo nunca he dicho mentiras ni nada de eso, pues yo nunca he sentido miedo, ¿sabes? Incluso en una ciudad tan insegura como Caracas, las veces que me asaltaron. Yo atravesé una violación que narro en Tiempo de Tormentas y que me costó durante toda la promoción de Tiempo de Tormentas redactarla continuamente porque generó mucha tensión. En fin, todas esas cosas yo nunca pasé miedo, ni durante, ni antes, ni después. Entonces yo creo que no lo conozco, ni tengo tampoco el más mínimo interés en conocerlo. De alguna manera me ha permitido como que ir al siguiente nivel, no sé cómo explicarlo mejor. ¿Te permites abrirte a ser vulnerable para mí es muy para seguir aprendiendo, Boris? Es muy importante porque yo creo que es un buen mensaje, ¿sabes? O sea, yo pienso que ahora a mi edad hay mucha gente más joven que yo que me mira de una manera que yo no soy capaz de verme. O sea, yo no soy capaz de verme pues como con una obra construida. Yo no soy capaz de verme con las 12 novelas escritas. Bueno, es que Sí. sigue siendo una obra en construcción. Yo creo que Claro, yo creo que eso no termina, ¿no, Boris? Yo creo que no termina y que uno no debe nunca pensar que termina. Así es, Contrario, y sí. ese es el verdadero artista, es verdad. Pero sí sé que hay como una especie como de, bueno, pues sobre todo en mi caso, que he hecho tanta televisión y tanta televisión como pantalla, como imagen, pues claro que hay muchísimos vídeos donde tú de repente pues ves cosas que yo hice en un momento determinado en España, que de repente le abrieron los ojos a una generación de varones como yo, que de repente decían, bueno, pero es que se puede ser como es él y al mismo tiempo ser encantador y seductor y divertido y que te caiga bien, ¿no? Entonces por eso no le tengo miedo a la vulnerabilidad ni a exponerme. Ahora, tampoco me parece que, o sea, es que yo, por ejemplo, yo entendí mucho cuando yo empecé a salir con Rubén. Rubén y yo nos conocimos muy jóvenes. Yo llegué en marzo del 92 a Santiago de Compostela y en junio del 92 conocí a Rubén y desde entonces Vamos a nada más poquito hablar. Rubén, obviamente es tu pareja. Mi pareja es mi marido. Rubén, sí, y esas son las cosas. ¿Cómo decidieron casarse? Sí. Y hubo algunas personas que se pudieron oponer a tu matrimonio, sí, Boris. Sí, claro. Bueno, no. En primer lugar, yo lo primero que tuve que convencerlo a él, porque Rubén como buen español no cree mucho en sentirse atado, como buen varón también, ¿no? Y entonces de repente yo le dije, no, mira Rubén, es que yo creo que esto lo tenemos que hacer porque es una ley. Yo acabo de estar en el pleno del Congreso donde la han aprobado y me ha parecido muy importante, un paso muy importante. Entonces Rubén me dijo, no, pero yo no me quiero casar para formar parte de un paso muy importante. Y le dije, no Rubén, pero claro que sí. O sea, es que es algo que tu país te está ofreciendo en este momento y seríamos muy tontos de no formar parte de eso. Yo lo siento muchísimo. Claro que es político y también es muy personal. Entonces, bueno, me dijo, bueno, es que el problema es que a mí nadie me ha pedido. Entonces, bueno, yo salté de la cama y me arrodillé como estábamos y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces él dijo, bueno, es verdad, o sea, te estoy pidiendo. Y entonces, bueno, así nos casamos. Pero juntos, al principio, él siempre me decía, está clarísimo que tú quieres ser famoso, se te ve en todos tus gestos, se te ve en tu cara. Y yo le dije, sí, yo quiero ser famoso porque quiero dejar algo importante y quiero hacer algo importante. Y me parece que la fama va a ayudarme mucho a poder conseguir todo eso, que es un tema que podemos tener más adelante. Pero entonces él me dijo algo que fue importante, me dijo, yo te acompaño, pero no me pongas en la foto, porque yo no quiero estar en la foto. Y para mí eso fue una de las cosas como más determinantes también, de pensar, bueno, ok, es verdad, yo tengo que tener una serie de respetos. Entonces, en mi exposición, que es muy grande y es muy narcisista, desde luego, y es muy egocéntrica, es verdad que podría todavía respetar más, pero me guardo como un, no sé qué te digo, un 0,5
1,5% de respeto a los que están alrededor para no avasallarlos completamente, ¿no? Y un poco como Dorothy, ¿no? Que termina volviendo a Kansas, que es lo que a mí menos me gusta de Dorothy. Boris, hace un ratito estábamos platicando de la vulnerabilidad, de los miedos. La otra cara del miedo es el amor. Sí. ¿Qué es para Boris el amor? Y hablando también de Rubén, porque yo creo que es un gran amor, es parte de sí. Es un gran amor, es un amor auténtico. Bueno, fue un amor de esos amores de sentir el estómago como empequeñeciéndose y la habitación haciéndose más grande, todo ese tipo de cosas, sin duda, pero también ha sido el amor de eso que te digo, de hacernos juntos adultos, de construir pues una vida, que Rubén, desde luego, ha tenido una importancia en mi carrera inmensa, y la demostración máxima de eso es precisamente la columna del País, porque en la columna del País yo tuve el error o el acierto de que, como es una columna que tiene mucho humor, yo se la leí a él por primera vez para saber realmente si funcionaba el humor, porque el humor pues lo tienes que compartir, si no sabes dónde hay la carcajada o dónde hay la risa. Entonces, a partir de ese momento, Rubén se ha convertido como que en el primer lector de cada una de las columnas semanalmente. Y es un poco una locura porque de repente él marca y motiva mucho, pero los dos de repente nos levantamos el martes por la mañana y empezamos a discutir qué temas pueden estar o qué no pueden estar. Y eso yo creo que ha hecho muchísimo por nosotros dos como pareja, enormemente. Pero creo que el amor, pues fíjate, yo creo que el amor es algo en lo que tienes que ser muy orgánico, muy libre, muy feliz, ¿no? Como yo no me lo tuve que ocultar, mi tipo de amor, pues hay días que me arrepiento de no haber sido un poquito más bisexual. Eso sí que es verdad. Porque pienso que, hombre, no solamente lo hubiera pasado mejor, sino que también hubiera podido haber conocido todavía mejor a las mujeres de lo que ya creo que las conozco, ¿no? Pero me parecía que no era honesto, ¿sabes? Me parecía que tenía como que engañarlas en algo y meterlas en una serie de explicaciones que no me parece que son necesarias para el amor. Yo creo que el amor es como con pocas explicaciones. Puedes tener muchas conclusiones del amor, pero explicaciones más bien pocas, ¿no? El amor surge, igual que la amistad, que es una manera de amor muy, muy clara y muy definitiva para muchas personas en el mundo. Y bueno, me parece que esas son todas las que no hay boundaries, o sea, yo creo que no hay fronteras. Fíjate que a veces cuando pensamos en el amor exclusivamente, lo dejamos en el amor romántico y no nos damos cuenta que el amor, mucho más allá que el amor romántico, muchísimo como tú lo decías, es el amor a la vida, a lo que nos rodea, al estar. Bueno, tus hijas, tú que has tenido hijas, ese es un amor inmediato. Yo me di cuenta con un amigo en común que tenemos, que es Miguel Bosé, cuando de repente miró a sus hijos, que eran unos niñitos, que eran unos pequeñajitos, y de repente los niñitos le devolvieron una mirada tan llena de amor que yo entendí, claro, este es el amor de verdad, ¿no? Yo no he podido tenerlo porque, bueno, Rubén y yo quizás nos quedamos un poquito flojos y un poquito detrás y al final no tomamos la decisión en el momento que lo teníamos que haber tenido. Hubiéramos tenido que parar un momento de mi carrera que siempre está como que tiene momentos muy importantes y luego otros no tanto, pero que en ese momento hubiera sido un poco separar la carrera completamente para hacer esto. Pero, por ejemplo, yo creo en ese tipo de amor. Creo en el amor, por ejemplo, no sé, por la gente que admiras. ¿A ti no te llama la atención ese tipo de personas súper célebres que en un momento determinado dicen, no, es que yo prefiero no tener referencias, no tengo a nadie que verdaderamente admiro? Esto a mí me parece de gran desconfianza. Yo creo que uno tiene que tener gente, aparte de ti, de tu familia. Me nutre mucho, me da mucho parámetros. Es que, Boris, qué rico saber ser tú. Sí. ¿No? Sí, cuesta un poco. Sí. Cuesta bastante, sí. Sí, pero le ha mucho. costado a otros también, que es lo que yo creo que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que a mi mamá le costó mucho que yo fuera feliz. Y le costó mucho descubriendo gente a su alrededor que ella pensaba que realmente pensaban como ella y luego no pensaban como ella. Que eso para mi mamá fue muy duro. Pero a la vez, ¿no crees que también el saberse haberlo logrado también la llenaba de una inmensa felicidad? Sí, sí, totalmente.
Bueno, por ejemplo, cuando yo quedé finalista del Planeta, ellos no pudieron estar porque yo mantuve totalmente en secreto mi participación en el Planeta, no se lo dije a nadie. Al final tuve que un poco como que comentárselo a Rubén porque el fin de semana previo las llamadas a la casa eran tal y el agobio era tal que él me dijo, pero tú has puesto la novela en concurso. Y entonces tuve que decir sí, y está entre las finalistas, y probablemente tengamos que estar muy pendientes de que llamen para convocarnos al premio, como en efecto, en la mañana del fallo llamaron para decir, tiene que venir a Barcelona porque el premio pues se da en Barcelona y nosotros estábamos en Madrid. Y, y nunca me olvidaré que Rubén en el coche, cuando íbamos hacia el auditorio en donde lo dan, me dijo, ay, por favor, Boris, si te lo dan, no te pongas a llorar, ni te abraces del señor Lara, que era el gran editor de Planeta, como si fuera un oso de peluche, porque el señor Lara era un hombre muy grande. Y lo primero que hice cuando me dieron mi nombre, yo subí, fue derramar unos lagrimones increíbles y abrazarme del señor Lara como si fuera un oso de peluche y no me separaba de él. Y entonces, pues mi mamá al día siguiente, mi mamá esa misma noche estaba tan, dice, Boris, pero yo dije, mamá, es que si lo decía, yo creo que se desvanecía la posibilidad de que realmente llegara tan lejos en el programa. Una superstición absurda, pero bueno, en fin, sí, yo creo que estaría muy orgullosa sin duda. Yo también, yo estoy muy orgulloso de lo que consiguió, ¿no? Yo no creo que estaría, Boris, yo creo que se fue estando muy orgullosa de ti. Gracias. Y sí, nos despedimos de una manera muy, muy peculiar, ¿eh? Yo no ¿cómo? Lo conté. Bueno, mi mamá, bueno, es una de las partes más duras de escribir, pero es verdad que es bastante como en el libro. Mi mamá de repente empezó a enumerar una serie de canciones que ella se acordaba. Y era muy increíble porque la verdad que todas esas canciones que recordaba eran de momentos que los dos habíamos estado incluso como físicamente muy cerca, ¿no? Yo creo que las madres sí que, como te han tenido dentro, ¿no? Y te han gestado en su interior, sí que son capaces de querer reproducir físicamente esa unión tan intensa, ¿no? Y al final ella, pues, lo pedía, ¿no? Entonces yo creo que fue muy... Hombre, nadie quería decir que no nos íbamos a volver a ver, ¿no? Pero de alguna manera sí conseguimos, yo creo que también decirlo, ¿no? Mi mamá fue muy valiente con su cáncer, nunca negó la palabra, la manifestaba muchas veces, yo creo que nos preparó en ese último año de vida, desde que se la diagnosticaron hasta que falleció, nos preparó a entender también esa nueva dimensión que significa la ausencia, ¿no? Fue también yo lo encontraba muy... Mis hermanos estaban un poquito más blandengues, pero yo lo veía más como, oye, pues es una parte totalmente de la vida y que quizás ella pensó que como mamá también tenía que enseñarnos eso. Fíjate que yo creo que esa enseñanza que les estaba dando tu mamá es también gracias a esa fortaleza interna, a ese saber siempre hablar y decir su verdad de frente y decirles, como tú decías, esto es parte de la vida, porque qué difícil se nos hace hablar de la muerte cuando es lo único que tenemos seguro el instante que llegamos a este plano. Me estoy olvidando de otra de las reglas máximas de mi mamá. Yo soy de naturaleza muy amanerado, sumamente. Ahora yo creo que lo he suavizado un poco, porque también después de que se murió mi mamá por fin me di cuenta, pero mi mamá tenía esta frase que decía, no llames la atención, porque ya llamas la atención. Entonces, a ella lo que le chocaba era que yo exagerara este amaneramiento que es natural, pero a ella le molestaba la exageración, porque considera que la exageración es como innecesaria. Y claro, a mí me costó mucho, porque yo me enfrenté mucho a ella, porque a mí, todo lo contrario, a mí me parece que mi pluma, como se le dice, mi pluma es una de mis señales de identidad, tan parecida a mi forma de vestir o a mi propio aspecto personal, ¿sabes? Que es también muy sello. Entonces yo me parecía un poco como que yo peleaba mucho con ella porque le decía, no, o sea, tanto que me estás defendiendo que sea diferente, esa es mi diferencia, es lo más evidente de mi diferencia. Y hay algunas cosas que tienen que ser evidentes. Pero a mi mamá esto no le parecía. Porque ella pensaba, no, pero como que lo evidente, a mi mamá le parece que lo evidente es vulgar, ¿sabes? Tenía esta visión muy clara. Y yo le decía, no, mamá, no, la gente no lo puede entender todo y necesita verlo para darse cuenta que existe.
¿sabes? Y esto le costaba más. Pero sí, yo sí pienso que a su manera, hombre, es verdad que no la estamos idealizando, pero mi mamá fue una mujer muy seria, muy profunda, era muy reflexiva, pensaba mucho, leía continuamente, y entonces sí que tenía como esta cosa intelectual de que todo se puede entender a través del razonamiento, ¿no? Y la muerte ella lo entendió como un aprendizaje. Costó, porque tomó decisiones muy drásticas, como por ejemplo, pues ella no quiso hacer quimio, no quiso tener un protocolo médico tradicional, y mucha gente nos vio a nosotros como que nosotros estábamos colaborando un poco en una cierta locura, pero yo le expliqué, nos reunió y todos sus hijos estuvimos de acuerdo. Yo hablé un poco por mis hermanos y le dije: mi mamá, tú eres la que está enferma y tú tienes totalmente todo el derecho de enfrentar tu enfermedad como tú quieres, como ha hecho prácticamente con todo en la vida, ¿no? Y yo creo que esa es una enseñanza valiosísima que te deja tu mamá también, Sí, al final también, de sí, sus sí. días, O Boris. una mujer, ¿no? Porque yo creo que al final es eso, ¿no? Yo creo que lo que estamos hablando todo el tiempo es esto, ¿no? Las mujeres, yo pienso que son seres más proclives a compartir, a entender, a asumir cosas que los varones, también por esa mala educación machista, pues de repente como que nos orientan a que uno tiene que estar. Pues que se generan cambios durante toda la vida que tenemos si los buscamos y si los aceptamos y si aprendemos de ellos para seguir avanzando. Tú tienes aproximadamente 10 años en donde te das cuenta o decides reinventarte, decides generar cambios. ¿Qué ha pasado por la vida de Boris estos 10 años? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué sabes hoy que no sabías hace 10 años o hace 5 o hace 1? A mí la fama me ha dado mucha disciplina. Yo siempre pienso en eso. Yo tengo una línea de trabajo que es muy peculiar, porque yo claramente podría ser un escritor mucho más convencional, en el sentido, pues bueno, de ser un escritor que solamente se dedica a escribir y a publicar y a hacer pues una carrera más o menos sólida a través de sus obras. Pero como tengo también esta pluma, esta forma de ser y esta cara, pues la televisión y yo empezamos como escritor, porque yo escribía guiones para telenovelas, pero de repente hubo un momento determinado que todo el mundo se empezó a dar cuenta, es insólito que él no salga en televisión, porque es, claro, carne de televisión total. Y eso empezó primero como accidentes que fueron cada uno concatenando hasta que de repente vino la gran eclosión que fue Crónicas Marcianas y 8 años de un programa diario, de un inmenso éxito en España y de una transformación para la televisión. Y yo, pues, ¿sabes qué pasa? Que con los años he entendido que, pues bueno, yo he pasado por varios niveles de ser, pues eso, lo que se llama un fenómeno social, a ser de repente pues una persona muy reconocida, ser finalista del Premio Planeta. Es una mezcla de cosas que hacen una carrera muy interesante y yo tengo que tener un gran respeto por todo eso y lo tengo. También lo he puesto en jaque muchas veces, pero muchísimas veces. Pero siempre he entendido que eso que tanto me llamaba la atención desde niño, que es el éxito y la fama que acompaña el éxito, para mí, de todas las cosas que me han podido organizar, es lo que realmente me ha organizado. O sea, para mí es muy importante, por ejemplo, que asumir un compromiso como este podcast, venir y hacerlo, ¿entiendes? E intentar llegar lo más puntual posible, por ejemplo. Para mí es muy importante un autógrafo, ahora un selfie, eso desde luego que la repetición y los años, claro que te lo dan, pero lo que no puede perder es esa esencia de divertida y de inesperado. Boris, ahorita hablabas también que escribías telenovelas. Sí. Hubo una telenovela muy famosa en México que se llamó Rubí. Sí. Tú escribiste Rubí Rebelde que en 1989 más o menos. Efectivamente. Sale de ahí la telenovela, claro, ¿verdad? De Rubí en México. Fue un éxito tan increíble que en Venezuela se hizo una versión. Su autor, que es Carlos Romero, que es un hombre muy especial, formado en la radio y que de repente pues escribió muchas telenovelas en Venezuela, pero lo llamó México y ya hizo una carrera extraordinaria allí, es uno de los grandes libretistas de telenovelas. Aceptó el contrato de rehacer Rosa Salvaje, que es en realidad el origen de Rubí Rebelde, y la hizo en ese año y me escogió a mí como uno de sus libretistas porque yo creo que le divertía como yo era. Y nunca me olvidaré
que en la versión mexicana él había puesto como de madre a Ninón Sevilla, que es una de las grandes rumberas del cine mexicano de los años 50. Y en la Cinemateca Nacional, uno de los grandes hits de mi padre fue hacer un ciclo de rumberas mexicanas, porque no es algo que tú asocias a la Cinemateca, pero que en efecto sí tiene que estar asociado a la Cinemateca porque forma parte de la cultura, ¿entiendes? Y él me dijo, no puedo creer, yo es que, claro, es que yo admiro mucho a tu papá, me decía, claro, me dijo, y te voy a vamos a llamar ya a Ninón Sevilla. Y la llamó, y ella por supuesto se puso al teléfono, y yo le dije, soy Boris Izaguirre y soy muy admirador suyo. Y ella dijo, pero ¿cómo vas a ser admirador mío si tú eres un niño? Tú no puedes saber nada de mí. Le dije, no, yo he visto todas sus películas, no sé qué. O sea que te quiero decir que era muy divertido, y para mí mi etapa como escritora de telenovela jamás la niego, porque para mí fue uno de los principales miedos a romper en mi vida. No tienes que tener miedo de la cultura popular, ¿entiendes? No tienes que establecer una diferencia entre lo que se llama la cultura hot, la cultura alta y la baja cultura. No existe tal cosa. Todo es cultura, todo es información y todo nos llama la atención. Y a mí eso me enseñó a trabajar en la telenovela. Y luego, pues mira, con el tiempo pertenezco a una generación de escritores que se formaron en Radio Caracas Televisión escribiendo ese tipo de programas. Boris, regresando a tu país, tú hace poco realizaste una entrevista al escritor venezolano Moisés Naim, sí, acerca de su última publicación, Dos espías en Caracas. Sí, fabulosa y novela. en esta mencionas que tienes una sensación de que nadie ha sabido mirar realmente a Venezuela, porque las personas están interpretando la situación que se vive en tu país como algo de hace 3 días, cuando en realidad tú dices que esta situación lleva más de 20 años. Exactamente. Hablas de una dictadura disfrazada de democracia. Totalmente. ¿Qué es lo que más te duele de Venezuela y qué tipo de Venezuela te gustaría ver? Que a nadie le importa. Pero tú sabes que mucha gente se pelea conmigo mucho por esto. Isabel Preisler, por ejemplo, que para mí es alguien importantísimo, y tú lo sabes, me dijo, Boris, ¿no es verdad? Hay mucha gente que está pendiente y preocupada por Venezuela. Y yo le dije, no, la gente está preocupada por el petróleo venezolano, pero yo creo que nadie realmente mira, se pone a ver hacia Venezuela, ni tampoco nosotros mismos. Yo siempre, mi teoría es, fíjate, que así como por ejemplo yo quisiera que las mujeres no se sintieran atrapadas por la mala educación machista, sí creo que los venezolanos tenemos que hacer un ejercicio de asumir nuestra responsabilidad de lo que ha pasado con nuestro país. Yo creo que todos nosotros somos responsables de la deriva, de la pérdida de la democracia. Si quieres que no, es uno de los temas más importantes en toda mi bibliografía. Casi todas mis novelas, de alguna manera u otra, tienen a Venezuela como telón de fondo o un evento histórico en Venezuela que para mí es importante para poder adelantar en mi ficción. Y es porque yo cuando me fui de mi país, me fui profundamente tan resquebrajado de mi país como lo estaba mi país consigo mismo. Y yo nunca más he vuelto a poder poner ni esas piezas en mi interior, ni tampoco las he visto volver a ponerse en el país. Es decir, el país se rompió y no hay manera de volver a ponerlo en orden. Y cuando estaba hablando con Moisés, como Moisés es un gran analista político y tiene en su poder las estadísticas, los datos para demostrar esto que yo planteo, que es que vimos a Chávez avanzar y nadie hizo nada verdaderamente para detenerlo. Todo lo contrario. Como muchas veces pasa en nuestros países, pues se asumió que era la nueva persona de poder y entonces había que como que congraciarse con ese poder, cuando en realidad ese poder era muchísimo más que un poder, era un cambio ideológico tremendo, era una verdadera revolución. Y cuando por fin se dieron cuenta de la revolución, lo primero que hicieron fue denigrar de esa revolución y maltratar a su protagonista, a su líder. La gente se refería a Chávez como una persona que no era capaz de nada, y en efecto ha sido capaz de muchísimo, ha sido capaz de crear el chavismo, y el chavismo ha destruido al país. Y en ese sentido, por eso pienso que todos somos responsables. Por un lado te digo esto, y por el otro lado también te digo que yo he asumido hace muchos años que yo no vivo físicamente en mi país y que siempre me chocó ese tipo de personas, sobre todo intelectual latinoamericano, que hablaba de su país de origen desde fuera. No lo encuentro lógico. Hay gente que lo sabe hacer muy bien,
indiscutiblemente. Moisés es el primero de ellos. Pero a mí me molesta verme en esa situación. Entonces yo soy más que cauto, siempre intento dejar esto por claro. Yo no vivo en mi país desde hace 27 años, no vivo en mi país. No creo que vaya a regresar, sinceramente, porque no sé, la persona que va a regresar allí es tan distinta a la que se fue que para qué volver, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces, pienso que el resquebrajamiento es tan gigantesco, el cambio de valores es tan grande, ¿sabes? Que es tan la Caracas que yo conocí, en la que yo me crié, se murió con mi mamá y está perfectamente escrito en Tiempo de Tormenta. Y si yo me metiera a un ejercicio nostálgico, me parece una pérdida de tiempo. Y también me parece como que yo tampoco tengo los instrumentos para demostrar que fue un gran error de todos nosotros haber permitido que Chávez llegara al poder. También cómo lo demuestras, ¿no? Porque, oye, si iba a ser, iba a ser, ¿no? La gente terminó votando. Yo siempre digo que yo lamento muchísimo la inmensa abstención que hubo en esas elecciones del 98. Porque quizás si no hubiera pasado esa abstención, las cosas no son las que serían, las que son hoy. ¿Comprendes? Y por eso defiendo muchísimo que en cada ocasión que te llamen a votar, por fastidioso que sea y por reiterativo que sea, como ahora en España, tienes que ir a votar. Es clave. Es clave total. Y también, pues ya ves, como es un país petrolero, de esa manera, tan laxo con la corrupción, pues todos los países vecinos en el fondo decían, bueno, mira, que pase lo que pase en Venezuela, porque lo importante es que no pare el petróleo. Pero al final el chavismo terminó haciendo menor la producción petrolera, por ejemplo, y llevando este caos absoluto que hoy vivimos. Me parece muy criticable que nuestros políticos en España no hayan sido capaces desde el 2015 en hacer un gobierno. Vale, me parece, desde luego, esto muy claro, pero también me parece muy importante que nosotros como ciudadanos, pues bueno, volvamos a votar hasta que por fin se dé. No podemos dejar de hacerlo. Es la única responsabilidad que nos piden, y aparte de pagar los impuestos, y la tenemos que hacer. Así es, yo creo que el votar, la libertad de escoger a quien querramos es fundamental. Qué difícil. Pero todo mira, lo que está atravesando. Eres tan buena conversadora que por primera vez en mi vida he podido decir todo lo que realmente pienso. Y yo creo que dejarlo claro, ¿no? Para mí fue muy horrible ver el país en el que yo me eduqué morir, porque también se moría mi mamá, y porque para mi mamá y para mi papá ha sido prácticamente una sensación de que su vida ha sido un fracaso, porque lo que ellos lucharon desapareció en su cara. ¿Comprende? No es nada agradable. No es nada agradable. Yo creo que esas son las lecciones de vida más difíciles por las que muchos seres humanos atraviesan, Boris. Y tú también has atravesado por muchísimos obstáculos, también has tenido mucho dolor en la vida, por todo lo que la vida misma te ha dado para que sigas aprendiendo, para que sigas avanzando. Habrá mucha gente que nos está escuchando que a veces siente que no ve la luz al final del túnel y está. ¿Qué les aconsejarías a esta gente, Boris? Leer es la gran solución para todo. No es porque yo sea un escritor, porque en realidad yo no estoy pidiendo que lea mis libros, no. Pero pienso que no hay nada como tener información, ¿entiendes? Y la primera base para tener información es que tengas vocabulario. Y el único lugar en el mundo para que tengas vocabulario es la lectura. ¿Entiendes? La lectura, es que te puedes leer hasta el diccionario. Isabel Gemio, que es una gran periodista española, en un momento determinado tenía un éxito enorme en un programa de masiva audiencia, y leía el diccionario. Y la gente decía, se ha vuelto loca, tal. Yo pensaba, es genial, porque te está haciendo ver que en realidad es un libro, hombre, yo creo que más importante que la Biblia, en realidad, porque te va a hacer entender la Biblia, por ejemplo, si se supone que es el libro más leído, mejor si tienes las palabras a tu favor, ¿no? Y yo creo que, aparte de que es muy radical, pero en realidad puedes leer muchas novelas de todo tipo, de aventuras, políticas, realistas, de ficción latinoamericana, inglesa, francesa, sueca,
las puedes leer pues con el diccionario al lado para consultar esa palabra que de repente no entiendes y que te hace Leemos perder. libros. Muy importante. Muy importante Te hacerlo. apoyo totalmente en eso. Oye, Boris, ahora te voy a hacer una serie de preguntas Ok. y quiero que me contestes lo primero que se te venga Ok. a la mente. Ok, perfecto. ¿Qué libro marcó tu vida? Se llama Revisando Brideshead Revisited, The Evening Walk. ¿Qué significa para ti ser valiente? Bueno, pues levantarme feliz, o sea, despertarme en el día y despertarme feliz. ¿Qué crees que sucede después de morir? Bueno, pues que te encuentras con alguna gente que has conocido y otras que te encantaría conocer. Yo siempre pienso que a mí, un día me invitaron a un programa que hacían como encuentros con personas que estaban en otra dimensión. Y entonces me preguntaron a qué personaje familiar les gustaría ver. Y yo dije, ay, pues a Jacqueline Kennedy y a Elizabeth Taylor, porque realmente siempre me ha encantado conocerlas. Y a Marilyn Monroe. Entonces me dijeron, no, pero de su familia. Y yo creo que yo las considero de mi familia. Entonces yo eso es lo que pienso que hay después de la muerte, que las puedes llegar a conocer, por fin. ¿Qué te da miedo? Me da miedo mucho la mediocridad y su avance en el mundo. Me da muchísimo miedo. Me da miedo que la gente no se dé cuenta que es en la educación, en la verdadera educación, la que te generas tú, la que tú mismo te formas, la única respuesta a parar el avance de lo mediocre. ¿De qué manera creas paz en ti? Bueno, pues quedándome callado, aunque parezca mentira. Sí, el silencio yo creo que es muy importante a veces. Ahora termina este enunciado. Me desconecto practicando. Natación, La vida es. maravillosa. Pues Boris, me encantó esta conversación contigo, como siempre, A mí más. estar conversando con alguien que tiene tanta vida, que tiene tantos temas tan interesantes para discutir, es espectacular. Gracias. Lo mismo pienso de ti, porque no es fácil hablar, sino lo maravilloso es conversar, que yo creo que lo haces muy bien. Sí, conversar es extraordinario. Me gustó mucho porque yo creo que en esta conversación pudimos resaltar cosas que para mí son fundamentales, como el ser auténticos, el ser fieles a nosotros mismos. Y tú, Boris, lo has sido, tú has vivido como tú has querido, has enfrentado la vida con tu verdad, como yo digo, con el corazón abierto y la frente en alto, no te escondes, eres tú. Y también yo creo que al enfrentar todo eso que la vida te ha puesto enfrente, te ha hecho una persona que ha sabido vencer esos miedos, pero que además ha aprendido las lecciones y las ha superado, y eso te ha hecho que cada día seas un mejor ser humano, un mejor hombre, pareja, amigo, Gracias. Etcétera. Y yo sí te quiero agradecer todo lo que nos compartiste de tu mamá, de Belém. Ojalá la gente que nos esté escuchando lea ese libro Tiempo de tormentas. sí, tan increíble, Tiempo de Tormentas, porque ahí describes, obviamente, a tu familia, pero también profundizas de una forma muy puntual lo que es la mujer, la madre y tu Venezuela. Y esa educación, yo quería compartir con la mayor cantidad posible de lectores lo importante de que una relación de ese tipo la vivas y la compartirla, o sea, que la gente descubriera, no a mi mamá, sino que descubriera realmente que existió una lucha y que esa lucha de repente unió a dos personas en una aventura fantástica. Pero yo creo que sí es conocer a tu mamá, porque es conocer a esa mujer Sí. con esa fortaleza, con esa integridad, con esa verdad, que ojalá más lo puedan vivir y lo puedan ser. Claro, Exacto. Entonces sí. yo creo que también es un gran ejemplo de mujer, Sí. y cómo sí podemos y debemos de ser y vivir. Boris, muchísimas gracias por esta conversación. A ti, mi amor. Muchísimas gracias a ti.